pues vamos, como corresponde a una charla sobre envejecimiento que toca al final de la mañana. Y bueno, teniendo en cuenta que yo creo que ha sido una mañana realmente densa y también que para tener un poco de debate o de preguntas pues andamos un poco limitado de tiempo, voy a intentar resumir bastante la presentación y me centraré un poco en los puntos que me parecen más importantes. Esta mañana, cuando venía de Pamplona para acá, venía con varios compañeros y estábamos hablando de, bueno, ¿cuánto? Pues yo he estado una vez en Palencia o he estado dos, y cuando me tocó mi turno, ¿cuántas veces he estado en Palencia? Pues no sé si habré estado 200 veces en Palencia, pero seguramente. Con esto quiero decir que me siento aquí como en mi casa, que estoy muy honrado de estar y de contribuir a que estas jornadas pues sean un éxito como realmente lo están siendo. Bien, pues vamos a hablar un poco de temas relacionados con la esquizofrenia del envejecimiento. Ya hemos visto cómo realmente la esquizofrenia es un tema complejo y que se pueden hacer muchas preguntas, e incluso para una pregunta simple las respuestas a veces son complejas y nos encontramos con diversas formas de entenderlo y de diversas formas de comprenderlo. Y quizás el problema del envejecimiento pues ilustra especialmente, ¿no?, todas estas contradicciones y distintas formas de ver la esquizofrenia. El hecho es que las personas, afortunadamente, envejecemos, nos hacemos mayores, y también es cierto que es uno de los motores, ¿no?, del comportamiento humano, vivir más, ¿no? Vivir más pero no hacernos viejos, como decía, nos recordaba, ¿no?, este autor Jonathan Swift, ¿no?, que pasa por ser un autor de cuentos infantiles, pero que era un moralista y que realmente tenía una visión mucho más profunda y a veces un poco descarnada, ¿no?, de lo que es el alma humana. Bien, el hecho es que realmente este afán del hombre, ¿no?, por vivir más, pues ha hecho que realmente cada vez haya más personas mayores, y evidentemente si hay más personas mayores cada vez habrá también más personas mayores con enfermedad mental. De hecho, en los países desarrollados pues hay estimaciones, ¿no?, de que llegará un momento que efectivamente habrá más personas mayores con problemas de salud mental que personas jóvenes. Y por supuesto, pues un número de estas personas tendrá una esquizofrenia. Quizás cabe señalar que este problema de la esquizofrenia tardía ha sido siempre un problema que por una parte ha despertado un gran interés, sobre todo desde un punto de vista teórico, pero que ha sido un problema realmente dejado de la mano. Antes el doctor Quemada, ¿no?, nos comentaba un poco esta actitud, ¿no?, de las autoridades sanitarias de decir, bueno, esto en realidad no es un problema de salud, o al menos no es solo un problema de salud. Pues realmente hay esa tendencia a ir dejando de lado un poco este problema de la esquizofrenia tardía. El hecho es que ya desde las primeras descripciones clásicas de los que son las psicosis, se recogían casos que no eran casos de inicio en personas tempranas, ¿no? Y ahí, bueno, es un estudio interesante, ¿no?, desde la esquizofrenia, desde la parafrenia, ¿no?, en el mismo Kraepelin, al concepto de presbiofrenia, ¿no?, de Calbaum, que también se ha citado, también a los desarrollos, ¿no?, de otros autores más de la escuela inglesa, ¿no?, como el propio Martin Roth, que habla de parafrenia tardía, o de Felix Post, que habla de estados persecutorios del anciano, ¿no? O sea que realmente siempre ha existido esta conciencia, ¿no?, de que hay una serie de trastornos psicóticos persistentes con predominio de sintomatología paranoide que aparecen en personas mayores. Pero la verdad es que no se ha sabido muy bien nunca qué hacer con estos cuadros. Y de hecho las clasificaciones realmente han abdicado. Todavía la CIE 9 recogía el término parafrenia, pero ya en las formas más modernas, bueno, pues se ha renunciado, ¿no?, a poner una fecha de inicio
como un elemento interesante a tener en cuenta en la esquizofrenia, y realmente tampoco se hace un esfuerzo, ¿no?, de definir si las formas más tardías tienen algunas diferencias relevantes clínicamente como para construir una entidad diagnóstica. O sea que el clínico, ¿no?, de alguna forma se enfrenta a estos problemas, que son problemas clínicos importantes, sin tener una salvaguarda, ¿no?, desde el punto de vista de lo que se dice más oficialmente. El hecho concreto es que, como ya decía antes, y cuando se hacen estudios, se ve como un determinado número de casos de lo que entraría en el concepto de esquizofrenia aparecen en la edad tardía, y también como, y este es también un rasgo interesante por oposición a lo que pasa en personas más jóvenes, hay un mayor número de mujeres, de forma que balancea, ¿no?, ese inicio más juvenil, más frecuente en personas jóvenes. Esto se ve tanto cuando se hacen estudios epidemiológicos como cuando se hacen estudios de prevalencia tratada, es decir, personas que contactan por primera vez con los servicios de atención por motivo de una psicosis. También se observa cómo realmente tras el primer pico en la juventud, pues hay un segundo pico más tardío que corresponde precisamente a todos estos trastornos psicóticos de inicio más avanzado y, como digo, con este mayor predominio de mujeres en la segunda fase. De todas formas, los estudios epidemiológicos clásicos pues no han capturado muy bien la problemática de la esquizofrenia tardía. De hecho, el ECA y otros grandes estudios epidemiológicos lo que constatan es un bajón muy importante en la prevalencia de esquizofrenia, ¿no?, hasta el punto de preguntarnos qué pasa realmente cuando las personas con esquizofrenia que han empezado de jóvenes van haciéndose mayores, ¿no?, porque en razón de estos estudios pues cabría pensar que han desaparecido. Ya vemos, por lo tanto, que la problemática de la esquizofrenia en las personas mayores se distingue pues dos poblaciones muy importantes, ¿no? Por una parte, las personas jóvenes que envejecen con el trastorno, y por otra parte, las personas que lo han desarrollado a una edad más avanzada. Y son pues poblaciones realmente que tienen características distintas. Bueno, lo que puede ocurrir es que realmente haya una mayor mortalidad, ¿no?, que justifique el que no se capturen en los estudios esta población de personas mayores con esquizofrenia. Y lo que vemos es que a pesar de que efectivamente las personas con esquizofrenia tienen una mayor mortalidad que el resto de la población, a expensas de una salud física más deteriorada, como ahora comentaremos, pero también es cierto que la longevidad de las personas con esquizofrenia ha ido aumentando de forma consistente, de forma que ahora no es raro que veamos personas con esquizofrenia que puedan tener 70 o incluso más años. O sea que realmente algo más debe pasar. Probablemente hay algo en los estudios epidemiológicos que no terminan de captar esta población, porque esa mortalidad aumentada no justifica la disminución de cifras. O sea que probablemente son pacientes que no son detectados, que no participan en las encuestas, que no están en contacto con los servicios de salud, por supuesto especializados, pero probablemente tampoco en atención primaria, o incluso a lo mejor son personas que han mejorado, ¿no? Sería otra posibilidad que al menos se podría tener en cuenta. De hecho, cuando uno analiza los cambios de la población institucionalizada, pues ya se ve, ¿no?, que ha habido una tendencia. El doctor Quemada nos hablaba de esta circunstancia que se plantea en su hospital, pero realmente este no es un fenómeno nuevo. Llevamos muchos años, décadas, en que se ha ido produciendo una transferencia de personas mayores con enfermedad mental de los hospitales psiquiátricos a centros residenciales, dentro de lo que se ha denominado en términos generales el fenómeno de desinstitucionalización. Aunque, como luego veremos,
no está muy claro si esta desinstitucionalización favorece o no a las personas mayores con esquizofrenia. En cualquier caso, haciendo una extrapolación de lo que se conoce y de lo que se publica en la literatura, el número de personas mayores con esquizofrenia en España es ya importante, pero sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la población española en las próximas décadas, este número va a ser realmente importante. Bien, bueno, pues entonces nos planteamos una serie de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver tanto con qué pasa con la cognición. Ya hemos visto que las personas con esquizofrenia tienen un deterioro cognitivo. Por otra parte, el envejecimiento también condiciona un deterioro cognitivo y supone un factor de riesgo, ¿no?, para la aparición de demencia. Por lo tanto, una pregunta interesante sería cuál es la relación, ¿no?, entre esquizofrenia, cognición, envejecimiento y las formas clásicas de demencia. Eso en sí ya es un problema realmente interesante, pero también podemos hablar de lo que ocurre con el funcionamiento social y afectivo y la vivencia de uno mismo, o con factores de protección y riesgo, ¿no? Por ejemplo, si hay formas de psicosis tardías y pensamos que la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo, ¿qué es lo que ha protegido a estas personas para que la enfermedad no aparezca hasta tan tarde, ¿no? Y por contra, ¿qué factores de riesgo hay para que, si le han protegido hasta entonces, dejen de aparecer y aparezca la enfermedad? Y, por supuesto, también un poco lo que pasa con la salud física, ¿no?, que ya hemos visto que hay una mortalidad muy importante y también es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, este es un poco el esquema, por lo tanto, que vamos a seguir. Es el esquema del grupo de trabajo de esquizofrenia tardía, que publicó en el año 2000, lo lideró Howard del Institute of Psychiatry de Londres, y en el que distinguieron, por una parte, dentro de la esquizofrenia, las formas de inicio temprano, que al envejecer darían esta población, que en la literatura anglosajona, sobre todo inglesa propiamente, les llaman graduates, los graduados, es decir, las personas que han envejecido en los hospitales. Unas formas de inicio tardío, entre 40 y 60 años, que serían realmente formas de esquizofrenia, pero que por alguna razón no han hecho lo que la mayoría de los casos, ¿no?, que es debutar antes. Unas formas que serían trastornos de tipo esquizofrénico, o sea, trastornos psicóticos en general, de inicio muy tardío, a partir de los 60 años, en los que probablemente ya aparecen factores de tipo orgánico cerebral más marcado, y en ese sentido podrían ser más una especie de fenocopia, ¿no?, es decir, con síntomas del mismo estilo, pero que en realidad tienen otro origen. Y, por supuesto, también se plantea el tema del diagnóstico diferencial con cuadros que realmente son muy similares. Por ejemplo, los trastornos delirantes crónicos, las paranoias, que son también más frecuentes en las personas mayores y que tienen muchos elementos en común, ¿no?, con estas formas tardías de la esquizofrenia. Muy bien, bueno, pues vamos a ir viendo algunos aspectos concretos y, bueno, intentaremos terminar en hora para pasar a la sesión de la tarde luego. Bueno, en cuanto a la salud física, simplemente señalar que las personas con esquizofrenia tienen una mortalidad aumentada. Esto es un riesgo, un hecho muy constatado. En general, en relación con un riesgo de suicidio mucho mayor que el de la población general, pero también con otros aspectos. O sea que hay también toda una serie de patologías, por ejemplo, de tipo cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, con algunas formas de cáncer, enfermedad respiratoria, etcétera, abuso de sustancias, ¿no?, que puede condicionar, y que en general se identifican tres aspectos. Uno tendría que ver con el estilo de vida, es decir, que son personas que pueden ser más sedentarias, con abuso de tabaco o de otros tóxicos, y también que sufren los efectos adversos del tratamiento farmacológico. También pueden tener un déficit de cuidados médicos, o sea que, a pesar de una igualdad teórica, la accesibilidad del hecho es
que no reciban estos cuidados, o también que el propio proceso de enfermedad, y en ese sentido hay investigaciones, por ejemplo, en cuanto al número de telómeros o a la importancia del estrés oxidativo, ¿no?, que están asociados al envejecimiento y que podrían estar más afectadas, ¿no?, las personas con esquizofrenia. Otro núcleo de aspectos importantes a considerar tienen que ver con estos aspectos psicopatológicos y nosológicos. En ese sentido, bueno, pues hay históricamente una serie de estudios longitudinales, ¿no?, que se plantearon qué pasa con las personas mayores cuando van envejeciendo. En que, en general, y aunque hay resultados contradictorios, pues apuntan hacia una mejoría clínica con el paso del tiempo, pero que tienen importantes problemas metodológicos. Ya hemos visto cómo el concepto de esquizofrenia no ha sido estático y, por lo tanto, este cambio en los criterios hace que la población sea heterogénea. También muchas veces los criterios de mejoría han sido subjetivos, ¿no? Pues se habla, por ejemplo, de cura, de remisión, de recuperación, pero en poblaciones, por ejemplo, que llevan siendo estudiadas 30 o 40 años, ha cambiado notablemente lo que se entiende por esto y, por ejemplo, la utilización de escalas es más reciente, con lo cual es difícil saber exactamente a qué estamos hablando. Luego, otro aspecto es que los pacientes observables, entre comillas, no corresponden a toda la población. Normalmente estos estudios se han hecho en hospitales psiquiátricos y realmente puede muy bien que esa muestra no sea representativa del conjunto de las personas mayores con esquizofrenia. Y luego que es que la realidad ha cambiado tanto, o sea que hay fases distintas en cuanto a políticas sociales, sanitarias, terapéuticas, que es muy difícil, ¿no?, decir qué es lo que ha pasado y a qué se ha debido. O sea que incluso hay autores, ¿no?, como Strauss y Camperter en un famoso estudio del 72 que señalaban que probablemente las dinámicas de funcionamiento social, ocupacional, clínica y hospitalizaciones tenían evoluciones semi-independientes, o sea que realmente podrían ir bien en una cosa y en otra no. Pero bien, en conjunto, la evolución a largo plazo de la esquizofrenia temprana señala que hay una tendencia a la reducción en los síntomas positivos y una ligera persistencia o aumento de los negativos, que los subtipos clásicos se difuminan y acaban convergiendo en una vía común, que el deterioro se establece en los primeros años de evolución y realmente luego se mantiene estable, o sea que la mayoría estarían en fases de estadios defectuales de leves, que hay menor frecuencia de crisis agudas y que hay una mayor relevancia de la sintomatología afectiva. Esto es importante, ¿no?, porque muchas veces al tratar la esquizofrenia nos centramos, ¿no?, en los síntomas más aparatosos, ¿no?, delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento, pero ignoramos muchas veces que estos pacientes tienen una patología afectiva muy importante, que es la que determina el riesgo de suicidio, no tanto la sintomatología psicótica activa, sino esa patología afectiva que tiene tanta importancia. Bueno, vamos a pasar un poco esto que tiene que ver con los estudios. Esto sí quiero señalarlo, porque un porcentaje de los pacientes mejoran y alcanzan incluso en estudios con criterios más actuales de lo que es remisión, hasta un 12% de los pacientes realmente acabarían sin ningún tipo de sintomatología y un 8% acabarían realmente con lo que se llama una remisión sostenida, es decir, no toman medicación o muy poca, desempeñan una actividad, están integrados en la comunidad, etcétera, etcétera. Los factores de buen pronóstico en ese sentido son el soporte social, el mejor funcionamiento cognitivo, de nuevo la importancia de la cognición a determinar la evolución, el inicio precoz del tratamiento y, curiosamente, no tiene mucho que ver con la edad o la duración de la enfermedad, ¿no? O sea que esto sí que apoyaría la importancia, incluso en las formas tardías, de lo antes que se inicia el diagnóstico y lo antes que se realiza el tratamiento. Bien, esto son estudios, ¿no?, que demuestran esta estabilidad en el funcionamiento cognitivo, que tiene que ver también con esto que comentábamos antes de la evolución a demencia. Esto, por ejemplo, son poblaciones de sujetos
de personas sin enfermedad mental y sujetos con esquizofrenia, y lo que se observa es el ritmo del deterioro cognitivo. Se ve que son líneas paralelas. Esto sería la población normal, esta sería la población con esquizofrenia. O sea que la población con esquizofrenia tiene un rendimiento cognitivo menor, pero el ritmo es similar. Es decir, que en sí misma la esquizofrenia parece que no comporta un riesgo añadido a tener un deterioro cognitivo mayor que el de las personas que no lo tienen. Este es un estudio también muy interesante en el que se comparan formas de inicio temprano, formas de inicio tardío y personas con enfermedad de Alzheimer. Y vemos cómo los patrones de deterioro cognitivo son similares entre las personas de inicio más temprano y más tardío, y que se diferencian claramente de la enfermedad de Alzheimer, que está en azul. Con lo cual vemos cómo realmente, desde el punto de vista cognitivo al menos, son entidades realmente diferenciadas. Bueno, estos son varios estudios que todos comentan y avalan un poco este tipo de resultado. Por lo tanto, podríamos decir que no hay una evidencia de un deterioro mayor y que el tipo de deterioro y la frecuencia de cambios es similar dentro del patrón típico de la esquizofrenia, pero que no hay un ritmo más acelerado que el de las personas mayores. Bueno. Bien. Vamos entonces a pasar a la relación entre demencia y esquizofrenia. Se ha investigado bastante, e incluso con estudios anatomopatológicos, para ver si las formas clásicas de demencias, el tener esquizofrenia supondría un aumento del riesgo para estas formas clásicas de demencia. Y realmente no hay estudios, no hay resultados concluyentes. No parece que la esquizofrenia confiera un riesgo superior a tener ninguna de las formas clásicas de demencia. Lo que sí parece que ocurre es que algunas de las personas con esquizofrenia evolucionan hacia una forma de demencia que podría ser específica de la propia esquizofrenia, en la cual no se sabe muy bien a qué corresponde, y que su forma cognitiva correspondería más a una demencia del tipo frontotemporal, es decir, con una alteración ejecutiva importante de las funciones ejecutivas, pero sin que realmente tampoco acabara encajando dentro de lo que se conoce como demencia frontotemporal. Bien. Otra dimensión importante que tiene que ver con el envejecimiento de la esquizofrenia son los aspectos sociales. Bueno, aquí me refiero a este término de la literatura de los graduados y cómo se refería a esta población que envejecía en los hospitales psiquiátricos, y que esta edición del Tratado de Oxford consideraba ya el término inútil, ¿no? Porque realmente ya no existía esta población. Bueno, efectivamente, como tal término, pues puede no ser relevante, pero eso no quiere decir que los pacientes no existan. Lo que quiere decir es que realmente probablemente están en otro sitio. Y en ese sentido, pues conviene señalar que la desinstitucionalización, ¿no? La salida de los pacientes de los hospitales psiquiátricos ha sido durante muchos años pues uno de los emblemas, ¿no? De la reforma en salud mental en todo el mundo, pero curiosamente tampoco ha sido un fenómeno muy estudiado. Es decir, se hizo más sobre unas premisas más ideológicas, pero sin ver luego qué pasaba realmente con estas personas que salían de las instituciones. Y cuando se ha analizado, pues bien, se ve que puede hacerse, es decir, que realmente el hospital psiquiátrico no tiene por qué ser la única forma de afrontar la enfermedad mental, ni mucho menos. También se ve que las personas mayores que realmente han vivido siempre en un hospital psiquiátrico tienen dificultades para adaptarse a la vida fuera del hospital psiquiátrico, y también que realmente los estudios sobre desinstitucionalización lo han hecho personas que tenían un gran interés en que la desinstitucionalización funcionara, que es la típica situación en la que el experimento modifica la realidad, ¿no? Lo cual, bueno, pues es algo que tampoco debe sorprendernos, ocurre habitualmente, pero que también debemos tener en cuenta. Y por lo tanto, bueno, pues
hay un gran número de personas mayores, ¿no? que han tenido una enfermedad mental grave y que en este momento, pues, en la medida en que los ya no envejecen en el hospital psiquiátrico, pues lo hacen en una serie de recursos muy variados, distintos, y que sin que se sepa muy bien, ¿no? dónde están, y por lo tanto tampoco es difícil, ¿no? También es difícil hacer con ellos estudios o investigación de realmente cuáles son sus situaciones. Lo que sí está claro es que es unas personas a los que el tener tenido esta enfermedad pues les ha marcado su vida, ha condicionado su vida y ha hecho que, bueno, pues que en términos de familia, de trabajo, de bienes, de pensiones, de toda una serie de aspectos, pues tienen unas peculiaridades que considerar. También son personas que tienen una salud física deteriorada y que, aunque realmente la sintomatología se haga más benigna, pero sigue existiendo tanto un deterioro cognitivo como una presencia de una serie de síntomas patológicos. Por lo tanto, son personas que entran en la vejez en una situación de especial vulnerabilidad y a la que no, desde mi punto de vista, no se les puede transferir automáticamente a una residencia de ancianos, que es lo que ha ocurrido en muchísimas ocasiones, ¿no? Y lo que ocurre es este hecho dramático, es decir, vamos a desinstitucionalizar, y lo que se hace es pasarles de una institución a otra, normalmente a unas instituciones que no son instituciones sanitarias, por lo tanto también carecen, ¿no?, de personal especializado, de personal formado, y yo esto lo he visto personalmente, acaban en unidades de personas con demencia, con enfermedad de Alzheimer, en la cual hay pues una unidad de 20 personas, pues 15 con enfermedad de Alzheimer y 3 personas con esquizofrenia y 2 con un trastorno bipolar. Y dice, bueno, pero estas personas, ¿qué pintan aquí? Si realmente, o sea, este tipo de situaciones dramáticas, ¿no?, pues corresponden, ¿no?, a que, bueno, pues son personas ignoradas, tanto por servicios públicos como los investigadores. Ya veis que esta moda, ¿no?, que me parece interesante porque ya veis que la evolución depende de eso, ¿no?, de unidades de nuevos episodios, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿y qué pasa con los últimos episodios, no? No hay unidades de últimos episodios. Pues los pacientes están ahí. Son sujetos, ¿no?, de disputa entre servicios unitarios. Disputa a la inversa, porque nadie los quiere. O sea, no es que se peleen por ellos, es que se peleen porque se los lleve el otro. Y tienen un destino azaroso, porque ahora ya no depende incluso de comunidades autónomas, depende de ciudades, de sitios, ¿no?, hasta de áreas sanitarias, donde en unos casos les atiende el psiquiatra, va del centro de salud mental a verlos, en otros no, es el médico de atención primaria, unas residencias tienen personal sanitario, otros no tienen. Bueno, realmente acaba siendo muy pintoresco, y bueno, pues terminan muchos en la calle, en cualquiera que vaya a una ciudad ve personas mayores probablemente con esta enfermedad o en muchos sitios. Bien, pues voy a ya terminar simplemente recordando que también últimamente se han hecho algunos estudios, ¿no?, sobre si es posible esto que se llama en la literatura anglosajona envejecimiento exitoso en la esquizofrenia. Y realmente parece que sí, en la medida en que, bueno, esta mejoría, curiosamente, dentro de estas variables cognitivas que permanecen igual a lo largo del envejecimiento, hay una que sí mejora y es la que se identifica con la cognición social. Es decir, la socialización de estas personas mejora claramente, lo cual abre las puertas, ¿no?, a una integración comunitaria mucho más efectiva, ¿no?, que esta de llevarles a una residencia para personas con demencia. Y bueno, son estudios, no hay muchos, pero son interesantes, por lo menos prueban que esto puede hacerse. Y bueno, ya para terminar, bueno, quería hacer algunos comentarios sobre intervenciones terapéuticas. Simplemente comentar que lo primero es hacer un estudio de las necesidades de estas personas, que por supuesto necesitan una atención sanitaria, incluyendo la especializada. Nosotros hicimos hace ya muchos años un estudio sobre prescripción de antipsicóticos en un área de salud de Navarra, el área de Burlada,
Y fue bastante exhaustivo. Lo hicimos con las farmacias y de hecho conseguimos en un mes todas las prescripciones de antipsicóticos que se hicieron en esa área de salud, tanto públicas como privadas, porque la farmacia nos remitía la prescripción y veíamos. Y pudimos constatar que en personas menores de 50 años, el 80% de las prescripciones de antipsicóticos se hacían desde la atención especializada. Y en mayores de 50 años era la inversa. O sea, era el médico de atención primaria el que hacía las prescripciones de antipsicóticos. Y no solo porque trataba las demencias, lo cual también nos mete en otro área muy interesante, si las demencias o no debe tratarlas el psiquiatra. Pero porque el propio médico de atención primaria, que no se atrevía a prescribir antipsicóticos con personas jóvenes, lo hacía en cambio con personas mayores. O sea que la persona mayor con esquizofrenia también debe tener acceso a la especializada, debe tener un entorno diferenciado, estimulante y equilibrado entre la exigencia y el apoyo que recibe, con un mantenimiento del ambiente habitual y, por supuesto, con la cobertura que le corresponde. Y luego el uso de antipsicóticos en personas mayores pues tiene, lógicamente, que tener en cuenta que es una población frágil, en cual, bueno, estos son estudios, ¿no?, de correlación entre edad y disquinesia tardía. Evidentemente, la edad favorece la aparición de estos trastornos. Y destacar que los antipsicóticos deben usarse con moderación. En los últimos tiempos ha habido una alarma, ¿no?, por estos avisos, ¿no?, de la Administración sobre el uso de antipsicóticos en personas mayores. Efectivamente, los antipsicóticos usados en personas mayores con demencia condicionan un aumento de la mortalidad, pero desde mi punto de vista eso se ha extendido a toda la población mayor sin tener desde luego estudios que lo avalen y desde luego, y eso me parece muy sospechoso, centrándose en los antipsicóticos nuevos, cuando realmente los antipsicóticos antiguos no son mejores. Parece entonces que uno puede utilizar un medicamento clásico como el haloperidol o el Largatil con toda tranquilidad en población anciana y en cambio no puede utilizar un antipsicótico nuevo. Esto yo creo que es una medida que tiene un corte claramente economicista, ¿no?, cuando realmente las personas mayores con trastornos psicóticos pueden necesitar antipsicóticos, pero eso sí, en dosis desde luego más bajas, y algunos de ellos pueden realmente llegar a no necesitarlos. Y ya para terminar, pues comentar que también se están utilizando ahora otro tipo de intervenciones, aunque también en esto las personas mayores se ven penalizadas y todo lo que son intervenciones de tipo psicosocial pues tienden a hacerse en personas más jóvenes, pero también van llegando algunos estudios y también pues nos demuestran, ¿no?, que las personas mayores también pueden beneficiarse, ¿no?, de este tipo de intervenciones sociales. Con lo cual, pues con esto termino, señalando que es un trastorno que está ahí, que está pobremente estudiado, que las personas mayores con esquizofrenia son susceptibles de una doble estigmatización, ¿no?, por ser mayores y por tener una esquizofrenia, y que, bueno, pues acá siguen siendo nuestros pacientes y tenemos que seguir interesándonos por ellos. Muchas gracias por su atención.